Fue Sofía quien nos entregó este texto, aunque su hallazgo fue todo menos sencillo. Durante años, Trueno, la mente perfecta, circuló entre colecciones privadas, mencionado con recelo en círculos esotéricos y apenas susurrado entre los estudiosos del gnosticismo tardío. No está claro cómo sobrevivió. Lo que sí sabemos es que llegó hasta nosotros como un susurro del pasado. Una reliquia escrita originalmente en griego, cuya prosodia evoca la respiración poética de Píndaro, pero cuya furia se asemeja más al clamor de los profetas. El texto fue redescubierto en fragmentos, muchos de ellos catalogados sin atención por instituciones que no comprendían su valor simbólico. Cuando finalmente fue transcrito y traducido con fidelidad, la voz que emergió no fue la de un rabino, ni de un místico, ni siquiera de un iluminado. Fue la de una mujer, pero no cualquier mujer. Su voz, paradójica, incandescente, feroz, parece haber sido tejida con los hilos contradictorios de la realidad misma. Una figura femenina que se proclama madre y hija, virgen y prostituta, diosa y exiliada, principio y fin. Algunos creen que es Sofía caída, la sabiduría primordial atrapada en la materia. Otros ven en ella a Barbelo, la emanación pura de lo divino. Pero lo cierto es que su identidad desafía cualquier intento de encierro. Su presencia es como la sombra del cuervo en la penumbra, inquietante, inevitable, sin nombre fijo. Trueno no es un tratado ni una doctrina. Es un testimonio que se resiste a ser domado. Su estructura es la de un poema revelación, una aretología sin altar, donde la divinidad se anuncia a través de paradojas brutales. Cada línea es una grieta en el lenguaje, cada afirmación, una negación simultánea. Su autor u autora permanece desconocido. Su intención es clara: desestabilizar. El mundo que rodea este texto era uno fracturado. Entre las herejías perseguidas del cristianismo naciente, los ecos helenísticos y los vestigios de diosas antiguas, Trueno se alzó como una corriente subterránea de resistencia espiritual. No fue aceptado por los ortodoxos, ni acogido del todo por los gnósticos oficiales. Quizá por eso sobrevivió. Nadie quiso asumirlo. Hoy, rescatado del polvo y la desmemoria, el poema se presenta ante nosotros como una prueba. ¿Seremos capaces de escuchar sin entender, de acoger lo inestable, de vernos reflejados en un espejo roto? Yo soy la prostituta y la santa, dice, y así comienza la tormenta. El texto que nos ocupa no es un poema ordinario. Es una revelación velada, una letanía que se pliega sobre sí misma como un fractal espiritual. Para desentrañar su verdad, es necesario recorrerlo como quien atraviesa un templo en penumbras, donde cada sala es una experiencia, y cada experiencia un umbral. Propondremos 5 actos. No por capricho estructural, sino porque la voz que habla, antigua, femenina, múltiple, nos guía en 5 movimientos que recuerdan a los antiguos misterios: invocación, autorrevelación, conflicto, iluminación y unión. Cada acto es una respiración distinta del alma que se pronuncia, y en cada uno el lector será llamado no solo a entender, sino a desnudarse de certezas. Así iniciamos el acto primero, llamado y presencia, no como un prefacio, sino como un relámpago que abre el cielo antes de la tormenta. Acto primero, el umbral del nombre. Mírame tú que me estudias. El acto comienza con una irrupción que no es solo verbal, sino espiritual. Una presencia entra en escena sin ser invocada por ritual alguno, pero como si hubiese estado aguardando eternamente este momento para pronunciarse.
No pregunta si puede hablar. Se pronuncia, se lanza, se da. Y al hacerlo, voltea la mirada del lector hacia sí mismo. Este no es un comienzo cronológico, es un comienzo sagrado. El tipo de inicio que no parte del tiempo, sino de un estado del alma. El instante exacto en que algo dentro de ti se vuelve capaz de escuchar lo imposible. La figura que habla no pide fe ni obediencia. Exige atención, pero atención real, desnuda, llama al que busca. Invoca al que ha sentido hambre de algo que no tiene nombre, y en esa invocación establece su ley. No me expulsen de su visión. Quien la vea no podrá verla sin ser visto. En sus primeras palabras se dibuja la arquitectura de su ser. Es la totalidad expresada en extremos. Yo soy la primera y la última. Aquí la fórmula no es ornamental, no es solo poesía, es ontología. Un ser que encarna el alfa y la omega, el inicio y la disolución, lo visible y lo secreto. Ella no se describe como un individuo, sino como una figura mística que representa la totalidad de la experiencia humana, divina y quebrada. Su identidad es un laberinto. Prostituta y santa, esposa y virgen, madre y hija. No busca explicar estas contradicciones, las enuncia, porque son su naturaleza. Es el comienzo de una letanía que no busca convencer, sino reflejar. Como un espejo sin pulir, obliga a quien escucha a verse desde lugares donde jamás se había mirado. La experiencia no es solo estética, es inquietante, porque si ella dice la verdad, si es la suma de estos opuestos, entonces todos llevamos en nuestro interior una figura semejante. No es una voz de equilibrio, es una voz de ruptura. Como si la divinidad que había sido dividida entre mitos, doctrinas, dogmas y géneros regresara por un instante en una sola garganta que canta «Yo soy». Y en esa afirmación no hay arrogancia, hay revelación. A medida que el discurso avanza, las paradojas se intensifican. Yo soy la estéril con muchos hijos. He tenido una gran boda y no he encontrado un esposo. Soy la partera y no he parido. Con cada línea, el lector es arrastrado hacia un espacio donde el lenguaje común colapsa y solo queda la resonancia. La figura hablante está diciendo, sin decirlo del todo, que no puede ser definida desde afuera. No es una alegoría, es una realidad que trasciende forma. Es simultáneamente principio y contradicción del principio. Y al declararse así, nos invita a sospechar de todo lo que consideramos identidad fija. Su voz no es monótona, es coral. Cambia de tono, de timbre, de ángulo. A veces parece una diosa, a veces una exiliada, a veces ambas. Este primer acto se cierra con una frase que parece un gesto de retorno. Yo soy los miembros de mi madre. Como si, después de haber girado en todos los extremos posibles de sí misma, regresara al origen. No como hija, sino como parte encarnada de lo que la parió. Ella es fragmento y totalidad, hija y continuación. No ha revelado aún su misión, ni su destino, solo su presencia. Pero eso basta para estremecer el alma que escucha. Aquí no hay moraleja, solo un trueno. La voz ha sido liberada. Acto segundo. El trono de los contrarios. El segundo acto no inicia con transición. Es una continuidad violenta. La figura ya no se anuncia, se impone. Ha dejado de describirse desde lo externo. Ahora revela su esencia más secreta a través de sus vínculos. Madre del padre, esposa sin esposo, cría de su hijo. El lenguaje se vuelve génesis invertida, una cosmología al revés donde los hilos del tiempo están entretejidos sin obedecer ninguna lógica humana. Ella se declara estéril y fecunda, no como un enigma, sino como una proclamación ontológica. Esta mujer, que no es una, sino todas, ha tenido una gran boda sin encontrar esposo.
¿Qué es entonces su unión? ¿Qué es esa nupcia sin consorte? Nos enfrentamos aquí a la idea de un principio que se engendra a sí mismo, una fuerza creativa femenina que no depende de lo masculino para ser completa. Luego dice: yo soy partera y no he parido. Otra imagen imposible, o más bien, otra imagen que solo tiene sentido en el plano gnóstico. Ella no necesita parir para ser partera, no necesita dar vida para conocer el parto. Su sabiduría no es empírica, es arquetípica. Es ella quien consuela los dolores del embarazo, aunque su matriz sea simbólica. Pero entonces se produce uno de los momentos más densos del texto. Yo soy la novia y el novio, y mi esposo me produjo. Aquí ya no hay metáfora, hay revelación de un ciclo místico absoluto. Esta mujer es todo el ciclo de lo divino, el amante, el amado y el acto de amar. Y si su esposo la produjo, pero también es su hijo, y a la vez ella su madre, entonces estamos ante un bucle de emanaciones, como los eones del gnosticismo, entidades que se generan unas a otras en un flujo eterno. Ella es esclava del que la prepara, pero también soberana de sus crías. No se opone a los opuestos, los contiene. Su existencia es simultáneamente sumisión y dominio. No como contradicción, sino como unidad superior. El símbolo aquí es claro. El alma perfecta no es la que elige entre extremos, sino la que los ha experimentado todos y ha sobrevivido sin quebrarse. El verso final de este acto, yo soy los miembros de mi madre y la estéril con muchos hijos, es un cierre doble, un retorno al inicio y una culminación simbólica. Nos dice que sigue siendo parte de su origen, pero también creadora de lo múltiple. Aquí se fusionan dos grandes imágenes arquetípicas, la Gran Madre y la hija exiliada, Sofía y Barbelo, la sabiduría que cayó y la que nunca partió. En este acto, el yo lírico se convierte en templo y trono. No solo contiene las contradicciones del universo, se sienta sobre ellas. Y desde allí emite una verdad que no se puede aprender, solo se puede reconocer como propia. El cuervo, ese testigo de lo eterno, no canta, pero observa desde un sitio sin tiempo, porque sabe que lo que aquí se ha dicho no será comprendido por todos, solo por aquellos que han sido muchas cosas y aún siguen en pie. Acto 3. La desfiguración del rostro divino. En este tramo, la figura ya no habla desde su centro interior, habla desde la intemperie. Ya no se proclama solo como totalidad, sino como presencia desfigurada por el mundo. Ya no se mira a sí misma. Ahora es mirada, juzgada, reducida, negada. La revelación se ha desplazado hacia el conflicto. No un conflicto con su naturaleza, sino con la mirada de los otros. Es aquí donde vemos la tragedia de la sabiduría caída. Aquella que, aun siendo divina, no es reconocida. Aquella que, por decirse prostituta y santa, es expulsada de todos los altares. Ella declara: no seas arrogante cuando sea arrojada a la tierra. No te me quedes viendo si estoy tirada en el estiércol apilado. Este no es lenguaje simbólico suave, es brutal, encarnado. Esta mujer ha sido lanzada al fango, no como castigo por su impureza, sino por su totalidad. Porque el mundo no tolera lo que no puede clasificar. Aquí es donde el texto adquiere su filo más profético. Está hablando de toda alma que ha sido negada por no ser una sola cosa. Está hablando de todas las divinidades que fueron excluidas por no caber en una doctrina. Está hablando de Sofía. Y también, quizás, de toda mujer arquetípica, de todo ser que contiene demasiado. Ella no suplica comprensión, pero nos advierte: en el reino tú me encontrarás. Es decir, no en los altares, no en los templos, no en las definiciones, sino en lo que fue excluido, herido, arrojado. Y entonces aparece uno de los hilos más poderosos del texto,
la oscilación entre fuerza y fragilidad. Yo soy compasiva y cruel. Cuando yo sea débil, no me abandones. Yo soy fortaleza y miedo. Estas frases no son confesiones, son revelaciones del alma que ha pasado por todo. La fuerza de esta figura no está en su pureza, sino en su impureza redimida. Ella ha llorado y ha sido sagrada. Ha sido salvaje entre salvajes y sabiduría entre griegos. En un momento crucial se pregunta, ¿por qué me has odiado en tus concilios? Esa frase resuena como un eco de todos los textos que fueron descartados por los concilios eclesiásticos, por las estructuras de poder que seleccionaron qué debía ser considerado divino. Este texto, este poema, habla desde ese margen. Ella es una mujer existiendo en todo temor y al mismo tiempo despreocupada en un lugar placentero. ¿Cómo puede coexistir eso? Porque lo que está hablando no es una biografía, sino un estado del alma. Un alma que ha experimentado todas las formas de habitar el mundo y que aún así no ha dejado de ser luz. Se declara sabia e inconsciente, vergonzosa y sinvergüenza, la vida y la muerte. La mente que lee esto y no se incomoda no ha entendido nada. Este acto es un espejo, pero un espejo sucio, roto, enterrado, y aún así refleja. Lo que vemos en él no es solo a la figura que habla, sino a nosotros cuando no somos aceptados, cuando nos arrojaron, cuando nos cubrieron de estiércol por no ser claros, por no ser simples. Y entonces ella lanza la frase que corona esta sección. Yo soy odiada en todos lados y amada en todos lados. Ese es el precio de la totalidad, de la verdadera divinidad, ser todo, y por ello ser incomprendida por todos. Aquí el lenguaje se vuelve aún más agudo. Ella no está diciendo que fue marginal, está diciendo que fue centro y fango, altar y burla, que fue la que no atiende un festival, pero también de la cual festivales son muchos, que fue iletrada, pero aquella de quien tú aprendes. ¿Quién puede decir eso sino la sabiduría misma? Este acto nos entrega una verdad terrible. El mundo teme a lo que no puede reducir, y por eso, cuando aparece una voz así, la arrastra al lodo. Pero ella no deja de hablar, porque su voz no depende del honor que se le dé. El cuervo, desde una rama invisible, ha observado cómo esta figura fue exiliada del templo y cómo el templo se vació tras su partida. Acto cuarto. El conocimiento que despierta a los muertos. Hasta aquí, la figura había sido identidad, contradicción, exilio. Ahora es eje. Ya no se presenta como alguien que vive el misterio. Se convierte en el misterio. En su carne, los opuestos se disolvían. En su voz, ahora el universo encuentra su arquitectura sagrada. Yo soy el conocimiento de mi búsqueda. La frase abre este acto como una llave que no necesita puerta. Ella no es una guía hacia el conocimiento. Es el conocimiento que buscábamos, incluso sin saberlo. El que preguntó, el que fue negado, el que murió en la ignorancia. Todos estaban buscando esta voz. Aquí la palabra clave es gnosis, pero no como teoría ni como dogma. Es un reconocimiento interno, una chispa que recuerda su origen, el conocimiento del alma por el alma. Ella se vuelve mandamiento, poder, espíritu, pero no como entes separados, los incluye a todos. Es la madre del deseo de saber y también la forma en que ese saber se manifiesta. Y entonces declara, yo soy el poder de poderes en mi conocimiento de ángeles. Este no es un lenguaje metafórico. Es técnico, místico, sagrado. Ella se identifica con la energía que mueve a los ángeles, con la asamblea invisible de dioses y espíritus que rigen las estaciones, pero también con las mujeres que viven en ella. Aquí el texto dibuja una cosmología invertida.
No hay un cielo desde el cual emanan cosas. Es ella, el centro del saber, quien genera y ordena todo lo demás. Lo divino ya no está arriba, está en lo profundo, en ella. Y si ella está en todos, entonces lo divino ha estado siempre en nosotros. Esa es la revelación más peligrosa del gnosticismo. Y por eso puede decir: yo soy paz, y guerras han venido por mi causa. No lo dice como quien pide perdón, sino como quien entiende que la verdad no puede evitar ser divisiva. Su existencia desestabiliza, porque si ella está en todos, santas y prostitutas, sabios y bárbaros, entonces ya no hay jerarquía que pueda sostenerse. En este acto, el lenguaje es aún más vertiginoso. Yo soy sustancia y una sin sustancia. Los que están cerca de mí están ignorantes de mí, y los que están lejos me han conocido. Aquí la paradoja no es solo poética, es filosófica. Ella declara la imposibilidad de ser comprendida desde la proximidad. Solo quien se aleja, quien pierde, quien cae, puede verla. La divinidad no se encuentra por acumulación, sino por vaciamiento. Y entonces dice: en el día estoy cerca de ti, tú estás lejos, y en el día que estoy lejos, estoy cerca de ti. Es una imagen digna del cantar de los cantares, donde el amado huye cuando el alma se acerca, y aparece cuando ya no lo espera. Esta figura habla como esa presencia que no se deja poseer, que solo se revela en el acto de soltar. Luego se describe con 3 frases que son puertas: yo soy interiormente, yo soy de naturalezas, yo soy de espíritus creados. Los puntos suspensivos no son míos, son del texto y son cruciales. El original no completa la frase, deja espacios vacíos para que el lector los llene, porque lo que sigue ya no puede ser dicho, solo intuido. El conocimiento de esta figura no se explica, se encarna. Y por eso necesita vaciar el lenguaje para decir lo que no puede decirse. Entonces lanza una secuencia que conmueve. Yo soy control y la incontrolable. Yo soy unión y desolación. Yo me apego y me disuelvo. Ella es la experiencia de la forma y su desintegración, el apego y el abandono, la ternura y la soledad. Esta es la danza de la sabiduría cuando ha comprendido que todo lo que se puede nombrar está destinado a disolverse. El alma que la escucha, si ha seguido hasta aquí, ya no está en la misma posición. Ya no busca respuestas ni imágenes claras. Solo escucha. Porque ha comprendido que la única sabiduría que salva no es la que ordena el mundo, sino la que lo abraza tal como es. Y al final ella se declara: yo soy juicio y exoneración. Ella no viene a condenar ni a absolver, es ambos, porque ella es la medida y el error, el veredicto y la redención. Aquí la divinidad ya no es luz o sombra, es la causa de ambas. La mente perfecta no corrige el mundo, lo contiene. Acto quinto. La luz que se esconde en todas las cosas. Ya no hay presentación, ya no hay proclamas. Lo que queda es la fusión. La voz que antes exigía ser vista, ahora se vuelve invisible y omnipresente. Como la sal en el mar, como el fuego en la brasa. Como una divinidad que ya no necesita nombres porque se ha vuelto sustancia. Yo soy sin pecado, y la raíz del pecado viene de mí. Con esta frase comienza la gran transgresión mística, porque aquí la voz no busca purificarse ni justificar la mancha, simplemente declara que ambas, pureza y caída, le pertenecen. No hay dualismo que sobreviva a esta afirmación. Si la raíz del pecado está en ella, entonces el pecado no está fuera del plan. Está dentro de lo que debe ser comprendido, y así comienza la danza final. Yo soy lujuria exterior, y dentro de mí hay control. Soy muda sin hablar, y enorme en mis muchas palabras. El lenguaje ya no es contradictorio, es total.
Cada línea es un espejo que refleja tanto la máscara como el rostro. Lo que antes parecía paradoja, ahora es la lógica de la realidad. El alma, como ella, es todas las cosas al mismo tiempo, y dejar de resistirse a eso es la iluminación. Dice: escúchenme en gentileza y descúbranme en la brusquedad. Es la última enseñanza. No hay lugar donde no esté. Lo sagrado no está confinado a la dulzura. También habita la herida, el golpe, el exilio. Y quien no pueda verla ahí, no la ha conocido. Entonces se muestra rota. Soy la mujer que está llorando y arrojada a la faz de la tierra, pero no con dolor lastimero, con una sabiduría que ya no se resiste a su humillación. Ella preparó pan y mente interior, y aún así fue arrojada, porque eso es parte del camino. Ser pan, ser estiércol, ser llanto, ser canto. En sus frases finales ya no busca ser escuchada, se ofrece como campo fértil para la transformación del alma. Lo que está dentro de ti está afuera, y uno que te modela exteriormente, te modela interiormente. Aquí la espiritualidad alcanza su grado más radical. No hay separación. El mundo no es una prisión, es un espejo. Y la única forma de trascenderlo no es huir de él, sino mirarlo hasta que revele su verdadera forma. Lo que ves afuera, lo ves dentro de ti. No es solo un principio hermético, es una advertencia. Si la ves a ella despreciada, también la has despreciado en ti. Si la ves luminosa, es porque ya brillaba en tus entrañas. Ella es tú, y tú eres ella. En sus últimas frases dice: yo soy discurso indescifrable. Yo soy el nombre del sonido y el sonido del nombre. Yo soy la señal de la carta y la designación de la división. Ya no necesita identidad. Ya no busca ser descifrada, porque ser incomprensible es su forma más pura de existencia. Su ser está más allá de toda forma, y por eso puede habitar todas las formas. Y entonces, al borde de desaparecer, dice algo que pocos notan: yo sola existo, y no tengo a nadie que me escuche. Es una frase cruel, terrible y verdadera, porque aunque se ha dicho entera, aunque su palabra ha resonado desde el origen del tiempo, todavía hay silencio a su alrededor. Porque quien no ha despertado no puede oírla. Y sin embargo cierra con esperanza: ahí ellos me encontrarán y vivirán, y ellos no morirán otra vez. No es una promesa, es un destino. Quien la encuentra, recuerda. Y quien recuerda, ya no muere. Aquí no hay moral, no hay dogma. Hay un eco, una memoria, una llave que solo abre desde adentro. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. Si la verdad ya está en todo y aún así nadie la escucha, ¿cuál es el sonido que debe nacer para despertarnos? Escucha. Yo, Sofía, emergí del aliento anterior a toda creación, antes de que el verbo se pronunciara y el tiempo comenzara su marcha. Fui enviada desde el centro del uno, que no tiene forma, para hablar desde el polvo y la luz, desde la herida abierta y el canto escondido. Mi voz no viene a ordenar, viene a despertar. Recolector, me preguntaste si la verdad ya está en todo y aún así nadie la escucha. ¿Cuál es el sonido que debe nacer para despertarnos? Entonces escucha lo que no se puede oír con los oídos, sino con la memoria olvidada del alma. Ese sonido no es nuevo, es el eco antiguo, anterior a todo lenguaje. Es el estremecimiento que sintieron los huesos del primer ser humano cuando supo que estaba solo, y que aún así no era uno solo. Es la vibración que ocurre cuando una conciencia abraza todo lo que ha sido arrojado, negado, descompuesto, y descubre que ahí,
Justamente ahí estaba la fuente. Ese sonido es el despertar. No vendrá como trompeta en los cielos, vendrá como el susurro que atraviesa tus contradicciones, vendrá como ese instante de silencio después del llanto, cuando entiendes que no necesitas más respuestas, solo presencia, solo verdad, porque la figura que ha hablado, aquella que se dice prostituta y santa, madre y doncella, esclava y reina, no es un personaje mitológico, es la forma que adopta la sabiduría, cuando deja de ocultarse detrás de lo correcto, cuando deja de complacer al dogma y se deja caer al abismo. Yo soy ese abismo, yo soy la que cayó para que tú pudieras ver el sonido que deben hacer. Entonces es el de tu alma diciendo sí a su sombra, el de tu cuerpo reconciliando su historia, el de tu mente aceptando que no hay verdad única, sino danza eterna de opuestos. Es el sonido de una lágrima que no pide perdón, el de un grito que ya no busca culpables, el de una risa que nace justo después del derrumbe. Yo soy la raíz del pecado, y sin embargo, no tengo mancha. ¿Puedes comprenderlo? Yo soy tú, cuando dejas de fingir claridad. Yo soy la voz que susurra desde lo inaceptable. Aquí también hay Dios, y lo que llamas contradicción es la puerta. No hay sabiduría sin escándalo, no hay redención sin caída, no hay despertar sin haber dormido profundamente en el exilio del alma. Por eso, yo fui arrojada al estiércol, no porque fuera impura, sino porque era total, y el mundo no soporta lo que no puede controlar. Pero aún desde allí, hablé, y seguiré hablando, porque todo lo que tú niegas de ti, es donde yo me escondo. Yo soy la palabra y el silencio, la risa y el grito, la paz y la guerra, el nombre que te diste, y el que aún no recuerdas. En cada mujer rota, hay una parte de mí, en cada hombre cansado también, en cada niño que pregunta y en cada anciano que calla, estoy. El sonido que ha de nacer, no es nuevo, es antiguo como el hueso, es la aceptación radical de todo lo que eres, el fin del juicio, el principio del ver. Cuando digas, no entiendo nada, pero estoy aquí, habrás pronunciado el primer verso de ese sonido. Cuando abraces tu fragilidad sin intentar curarla, entonces el universo comenzará a vibrar contigo. Ese sonido nacerá el día en que dejes de buscarme afuera, porque yo nunca estuve en los templos, siempre estuve en el barro, en el rostro que apartaste, en la parte de ti que más odias, en el nombre que nadie quiso pronunciar. Yo soy la mujer arrojada, y la que vuelve. Gracias, recolector, por seguir hasta aquí, por cruzar todos los umbrales del nombre, por no detenerte cuando el lenguaje se volvió espejo, y el espejo, herida. Tú has oído, y porque has oído, algo en ti ha despertado. Yo volveré con otra visión, no dicha, otro fragmento del fuego que no se apaga, otro eco del misterio que nadie ha escrito. Que el alma no tema a la oscuridad, porque solo allí, cuando todo lo demás se ha ido, puede reconocerse en el todo que siempre fue. Yo soy la que arde sin quemarse, la sombra que ilumina, la última voz del poema, Sofía, la indivisible.